también ha sido nominado, galardonado con la nominación a los premios Martín Fierro Digital como Mejor Magazine en el 2023. Así que tratamos todos los días de compartir con ustedes, de charlar, de pensar y de reflexionar. Mi nombre es Maximiliano Lecchi y hoy es viernes 3 de mayo del 2024. ¿De qué vamos a charlar hoy? Bueno, vamos a tratar de esbozar una línea de pensamiento de que muchas veces se tiran frases o se construyen relatos de los cuales después es muy difícil de probar, de sostener, y muchas veces la gente que parece seria termina resultando payasesca. Y a veces esto puede parecer, digamos, una frase peyorativa hacia los payasos, por el contrario, no. Es porque el payaso hace reír. Entonces muchas veces el político también, cuando dice una frase que después no puede sostener, hace reír. Entonces no estoy diciendo que los payasescos o los payasos sean algo negativo, por el contrario, estoy diciendo que los políticos deberían aprender a ser más payasos, porque muchas veces sus frases y sus contextos los habilitan, sus acciones los habilitan. Bueno, hace solamente 3 semanas hablábamos todos nuevamente de la base aeroespacial china en Neuquén. Desde la inteligencia de los Estados Unidos, entre comillas, supuestamente, le habían transmitido al gobierno argentino que desde la base china se hacía espionaje para gran parte del Cono Sur, para toda América, y que teníamos chinos infiltrados en todos los estamentos y en todas las capas prácticamente del espionaje en América Latina, y que estaban acá, y que habían venido acá, y que estábamos prácticamente invadidos, porque eso fue lo que nos dijeron durante casi 3 semanas. Muchos colegas se sumaron a esto y prácticamente lo tomaron como un mantra. Algunos dicen que ese mantra era para tratar de habilitar la base norteamericana en Tierra del Fuego, en la provincia de Tierra del Fuego. Es decir, lo que vos tenés que hacer para jugar en la geopolítica mundial, es decir, es inflar mucho a un contendiente para tratar después de equilibrar la balanza y darle algo al otro. Entonces, como teníamos una base china, que en este caso desde el gobierno anterior de Alberto Fernández, también del de Mauricio Macri, y el anterior de Cristina Fernández de Kirchner, siempre se dijo que era una base de observación espacial, desde el gobierno actual se decía que podía haber o podía ser una base de espionaje, inclusive con militares chinos en el lugar. Bueno, finalmente Diana Mondino viajó, nuestra canciller, por eso digo nuestra canciller, que debería ser lo más sensato, es decir, no hablar de espionaje cuando sos la persona que representás a la Argentina y tenés que hacer justamente este yin y yang, es decir, la balanza, sobre espionaje cuando no lo tenés comprobado. Ahora volvió Diana Mondino de China, da una entrevista y dijo que en la base, cuando se hicieron las inspecciones, cuando ingresó el gobierno supuestamente a realizar inspecciones que periódicamente se hacen y que además se trabaja en conjunto con diferentes organismos a nivel nacional, porque hay parte del tiempo de uso de la base geoestacionaria que la utilizan organismos argentinos, tiró una frase que no cayó bien y que sonó muy peyorativa y discriminatoria. Los chinos son todos iguales, no se puede distinguir entre un científico y un militar, porque los chinos son iguales. Eso dijo Diana Mondino, la ministra de Relaciones Exteriores, en la cumbre de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico. Luego, la canciller sostuvo en una entrevista con el diario más importante de la Argentina, el diario Clarín, volvió a defender la frase y dijo que todo el personal de la base era igual y estaban todos vestidos de civil. O sea, son todos chinos y están todos vestidos de civil. No había ninguno vestido de militar, es decir, no había ninguno con un fusible, con un FAL, con un revólver. De ninguna manera fue
la intención de decir algo discriminatorio, dijo Diana Mondino. Esto mismo yo hace 3 semanas alertaba de que durante el gobierno de Macri también, o cuando Macri fue candidato y le gana a Scioli, se utilizó muchísimo el tema de la base china durante la campaña. Uno de los alfiles de ir en contra de la base china, yo me acuerdo, fue la propia Patricia Bullrich, que era diputada nacional, y decían que cuando ellos llegaran al gobierno iban a revisar exhaustivamente todos los contratos que se habían firmado y que se lo iban a dar a conocer al pueblo argentino, porque no podía ser de que hubiera cláusulas secretas que el pueblo no conociese. Entre comillas, supuestamente el gobierno de Mauricio Macri, porque digamos todo esto no lo sabemos, el gobierno de Mauricio Macri revisó todas esas cláusulas, se ocupó de eso, y el gobierno de Macri se llamó a silencio respecto de la base china. Es decir, no pasó absolutamente nada, no se dijo más nada públicamente respecto a eso. Quien sí salió a hablar es el embajador de Macri en Estados Unidos, de aquella época, Diego Guelar, que dijo que todos los convenios estaban bien firmados y que inclusive durante el gobierno de Macri se habían hecho adendas a ese convenio para sumar a la transparencia de lo que se había firmado durante el gobierno de Cristina Kirchner. Pero nunca el gobierno de Macri hizo una denuncia formal, por ejemplo, por traición a la patria, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner por haber cedido, como dice parte del periodismo y de la militancia en contra del gobierno de Cristina de la época, parte de la soberanía argentina. Eso nunca pasó. Entonces, yo tengo que pensar que si el opositor número 1 del gobierno de Cristina de aquella época, es decir, el gobierno de Macri, se llamó a silencio, firmó adendas y no hizo denuncias, tengo que estar pensando que lo que se firmó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner era perfectamente legal. Y además de ser legal, era una colaboración entre China y Argentina para jugar justamente a la geopolítica. Ahora, otra vez, los Estados Unidos, con esta general que yo le digo la Richardson, la de los Simpson, que viene a pararse frente al presidente Milei y le viene a decir al oído al presidente Milei y al gobierno argentino que el gobierno chino está realizando espionaje desde la base. En vez de, desde el gobierno, bajar las aguas y decir, che, vamos a investigar o vamos a entrar o vamos a charlar, no lo creo porque durante el gobierno de Macri esto no pasó. Es más, el presidente Milei tiene teléfono abierto con Mauricio Macri. Si tiene alguna duda, lo llamás como asesor y le decís, ¿qué había acá? Ni siquiera tenés que leer nada. Tenés que preguntarle porque supuestamente el presidente anterior ya lo leyó y ya lo sabe. Entonces, ¿para qué haces todo un circo con esto? ¿Para qué haces una cuestión payasesca? Y la cuestión payasesca y el trasfondo, a mí me parece que es lo que tenemos que pensar, es justamente para seguir jugando a la geopolítica y habilitar a los Estados Unidos a tener una base en Tierra del Fuego. Una base militar en Tierra del Fuego. Que ya se suma, sí, a la base del Reino Unido en nuestras mismas Islas Malvinas. O sea, serían 2 bases militares, una de Estados Unidos y una del Reino Unido, en nuestro propio territorio, y por el contrario de lo que se decía, una base aeroespacial de China, no militar, porque eso no está demostrado. Entonces, yo con esto no estoy haciendo un juicio de valor, ni siquiera estoy jugándome ideológicamente por nadie. Lo que les estoy diciendo es que cuando lean una noticia, que cuando escuchen una noticia, aprendamos todos, porque yo he tenido que hacer ese esfuerzo a lo largo de los años, para entender quién lo escribe, por qué lo dice, qué intencionalidad política, económica tiene al respecto. Porque detrás de todo lo que se arma muchas veces,
como campaña, como aparato, como operación, es justamente eso, una operación de prensa para buscar un efecto determinado en la sociedad y que después se pueda justificar otro tipo de acción. Entendámoslo. No le creas a los periodistas, no me creas a mí. Yo lo que te invito con este programa, y lo hacemos todos los días con Josefina, con Omar, con Julio, es a pensar. Pensemos por nosotros mismos, instruyámonos, leamos, entendamos, tratemos de entender de que detrás de todo siempre hay un fin político-económico y que no siempre la clase dirigente busca el bien común, sino que muchas veces busca el bien personal para un determinado fin. Léase Maquiavelo puro. Esto es El Arranque. El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica.